La inminente llegada del Mesías. Ciertamente es un tema que a todos nos cautiva, nos apasiona y a la vez nos intriga. ¿Qué dice el Nuevo Testamento, las escrituras sagradas de los cristianos, mesiánicos y netzaritas respecto a este tema? Para ello es muy importante primero ir directamente a lo dicho por el mismo Jesús o Yeshua y ver cómo él mismo veía y contemplaba sería su regreso a la tierra como un triunfante Mesías. Veamos entonces lo dicho por sus propias palabras. Para ello utilizaremos las siguientes citas bíblicas, así que presta mucha atención. Trataremos de ir en el orden de llegada de los evangelios según los historiadores. Marcos capítulo 9 versículos del 1 al 2 dice: De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios haya venido con poder. Versículo 2, dentro de la transfiguración, dice: ya 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos. Siguiendo el orden, vendríamos entonces a Lucas capítulo 9, versículos 27 al 28. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. De allí entonces continuamos con Mateo capítulo 16, verso 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El verso que sigue, que arranca con un nuevo capítulo en Mateo, que sería capítulo 17, verso 1, adjudica de igual manera a las anteriores versiones la parte de la transfiguración y dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Como vemos aquí, hay especificaciones bastante claras hechas por el mismo Jesús o Yeshua respecto a su regreso como rey. Pero tengamos presente las siguientes dos posibilidades basado en estas lecturas. Tengamos muy presente que el Evangelio de Juan no describe nada al respecto. Sabemos que el Evangelio de Juan tuvo propósitos muy diferentes a los tres evangelios sinópticos. Primer posibilidad. Si revisamos los versículos previos a esta narrativa, sabemos de que Yeshua le está hablando a sus discípulos de un evento muy específico. Dicen: hasta que haya venido el reino de Dios con poder. Vean el reino de Dios. Visto al Hijo del Hombre viniendo a su reino. Hay un evento bien marcado, la instauración del reino de Dios. Muchos estudiosos excusan estas palabras con la descripción específica del evento que continuó ocurriendo dentro de esta narrativa y justifican de que Jesús o Yeshua se estaba refiriendo al evento de la transfiguración. Y el presentar esta versión de ajuste tiene muchas falencias por sí misma, tiene muchas complicaciones. Por ejemplo, si solo iban a pasar 6 o 8 días a que la transfiguración ocurriese, ¿por qué decir muchos de ustedes no morirán sin ver esto? ¿Por qué no ser más específico también en el evento a ocurrir? El regreso de instaurar el reino de Dios con poder no tiene nada que ver con la transfiguración. Además, si a esto le añadimos y supongamos de que Jesús se estaba refiriendo al evento de la transfiguración y no realmente a su generación, ¿cómo entonces arreglamos Mateo capítulo 10, versículo 23? Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Acaso todavía están recorriendo esas ciudades de Israel? Son puntos muy importantes a tener en cuenta. Es vital que tengamos muy en claro cuál era la postura de Jesús o de Yeshua frente a este mismo tema. Y no únicamente él, sino también sus discípulos. Y posteriormente, el personaje en cargo, conocido como Rav Shaul o el apóstol Pablo, ¿qué pensaba también respecto a esta situación?
Es muy importante mantener el detalle de todos estos hechos y dichos para que podamos ver por nosotros mismos cómo fue posteriormente dándose un ajuste conveniente según la actual situación. Todos sabemos de que hablar de la manera o forma histórica en cómo todo esto se presentó puede ser un tema denso y engorroso y poco satisfactorio. Pero si vemos precisamente cuáles fueron esos detalles, cuáles fueron esas elaboraciones, podríamos percibir con realidad cuál era el propósito de estos escritos y de esta manera no seguir adjudicando ideas o justificaciones de lo injustificable. Si vemos una historia más respecto a cuál era la mentalidad del propio Jesús o Yeshua respecto a su retorno, podemos mirar rápidamente Marcos capítulo 14, versículos del 61 al 62. Justamente cómo él contesta cuando estuvo preso y en juicio con los sacerdotes de su momento. Marcos no da una respuesta ambigua. Él le dice en su cara al sacerdote: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra y viniendo en las nubes del cielo. Es claro, en la mente de Jesús o Yeshua, esto sería cuestión de tiempo. Todo tomaría, todo esto tomaría lugar dentro de su propia generación, y por ello dijo lo que dijo en los versos anteriores. De cierto os digo que algunos de los que están aquí no gustarán de la muerte hasta que hayan visto que el reino de Dios haya venido con poder. Pero lo extraño es que ocurre después, cuando 20 años después de Marcos, aparece Lucas y toma la misma escena de Jesús frente al concilio, pero ahora cambia la historia y dice: desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra de Dios. ¿Y? ¿Y? ¿Y qué pasó con el resto de lo que dijo Marcos, que decía: y le veréis venir en una nube? ¿En dónde está? ¿Por qué ya no está? ¿Por qué Lucas ya omite esta situación tan detallada? Es evidente, Lucas, siendo 20 años posterior a Marcos, no podía decir eso. Posiblemente el sumo sacerdote de ese momento quizás ya habría muerto y ya no aplica entonces esto que dijo Jesús en su momento según el Evangelio de Marcos, porque ya no se hubiese cumplido. Pero tengamos en cuenta entonces, si además de Jesús y sus discípulos, bueno, recordemos que fueron los discípulos elegidos para ser jueces de las 12 tribus, pero todos sabemos de que a la final quien termina encargado de todo es Rav Shaul, el apóstol Pablo. Estos también habían pensado como su maestro, que era cuestión de tiempo, pero que de seguro iba a ocurrir en su generación. Al menos esa es la evidencia hasta ahora presentada por los propios evangelios. ¿Quién más pensaba entonces que esto se encontraba a la vuelta de la esquina? Veamos qué dice Pablo. Los ancianos de Tesalónica ya se estaban muriendo y aún no regresaba su Mesías. Era una queja inminente, pero Pablo supo manejar la situación y escribe en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos del 13 al 17, digamos la parte más principal, dice: entonces los muertos en Cristo, en Yeshua, resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos. Los que vayamos quedando, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y si vemos, en el capítulo 5, posteriormente dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí claramente expresa Pablo de que esto es cuestión de tiempo. Recordemos de que Pablo no le escribe nunca a un líder de Tesalónica, de Corintios, de Éfeso, sino que le escribe a toda una comunidad. Para Pablo era suficiente con el bautismo del Espíritu Santo, que ahí se encargará mientras llega el Mesías. ¿Para qué ponernos a armar una cuestión de liderazgo cuando esto está a la vuelta de la esquina? Al menos así lo deja ver también en esta respuesta, cuando él mismo adjudica de que esto será como ladrón en la noche y será pronto, y los que estaremos vivos nos reuniremos, seremos arrebatados al cielo y nos reuniremos con el resto para vernos con el Señor.
Pero extrañamente luego en segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 5 al 10 dice algo sumamente extraño. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Wait, esperemos. Se supone que va a venir como ladrón en la noche. Ahora ya hay alguien que lo detiene. Dice, versículo 7, ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Wow, aquí la historia es totalmente diferente. Así como vimos cómo Lucas hace el ajuste respecto a lo que Yeshua había dicho previo con el concilio, con los sacerdotes, de que le verán venir en la nube para instaurar su reino, y ya no lo menciona. Aquí vemos cómo Pablo también empieza a hacer los ajustes necesarios. No se trata de definir históricamente qué ocurrió. Veámoslo prácticamente. Es necesario que para este tiempo de la humanidad seamos más conscientes de la realidad a la cual muchos de nosotros fuimos expuestos. No se trata de juzgar a nadie, pero tampoco se trata de justificar nuestra actual condición como humanidad, la cual ha sido construida bajo los intereses de unos cuantos, la fabricación de una religión para Roma, el imperio más grande en su momento. Esto ha afectado directamente el bienestar, la salud y el desarrollo integral de nuestra humanidad. ¿Cuál ha sido la decisión del hombre y cuál ha sido la promesa de Dios? Es tan llamativa y envidiable tal promesa que muchos pueblos han querido arrebatarla y sus resultados han sido catastróficos. Pero a la final, después de todo esto, ¿qué dijo Dios? Génesis capítulo 22, versículo 18, es bastante claro. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero es precisamente este el pueblo que ha sido más odiado por todas las naciones. Es simple. Continuaremos creyendo a lo que Roma propuso y manipuló, fabricó y entregó a la humanidad, o regresaremos a esa antigua senda. מלך מלכי המלכים, תודה על החיים, הלא שהלבך יצור. גם שקשה לפעמים, גם אז אלוקים, אתה לעולם לא רחוק. מלך מלכי המלכים, תודה על החיים, גם שקשה